Pues, entonces, les damos la bienvenida a este espacio de conversación y este espacio de encuentro que hemos organizado em, a partir del proyecto Mutar, Lifecoin de Costa Rica y el Nodo de México, Top Lab México, para reflexionar un poco sobre, bueno, y posicionarnos, pues, en contra del fascismo y en contra, digamos, del colonialismo a partir de nuestras prácticas de life coding y otras prácticas de las comunidades que trabajan con código y tecnología creativa. Entonces, el día de hoy, bueno, mi nombre es Randall Sáenz y nos acompañan Iris Saladino de Click, ahí, Laura Zapata de la Salpicodera, Marco Valdivia de Asimptria, Santiago Ramírez de Proyecto Mutar y Marian Tejido de eh, Piraña Lab. Entonces, les damos la bienvenida a todos ustedes quienes nos acompañan, ¿verdad? Les agradecemos primero que todo por habernos dado pelota el día de hoy em, para, para encontrarnos a hablar un poquitito antes de ver las cosas que nos enviaron varias personas a lo largo de América Latina, ¿verdad? Para reflexionar sobre cómo nos posicionamos, qué hacemos, qué estamos haciendo, qué podemos hacer para mover, digamos, nuestras reflexiones, lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, em, y así. Entonces, bueno, em, me gustaría iniciar con una cuestión, digamos, para abrir, ¿verdad? Que nos hablen un poco como sobre qué prácticas usualmente, digamos, se tienen desde sus colectivos, ¿verdad? Eh, cada uno de ustedes pertenece a diferentes colectivos, ¿verdad? Que están trabajando diferentes temas aquí en América Latina y que justamente de una u otra manera se posicionan em, y pues como en contra de un montón de las prácticas que estamos el día de hoy em, pues denunciando. Entonces abriría con, no sé, con quien quiera. Nadie habla. Ah, el conversatorio Hola, 433. Ah. Dela. Es una pregunta re compleja de describir porque, digamos, la colonización es algo que nos atraviesa a diario. Entonces, creo que, no sé, vamos encontrando nuestras maneras. Y eso es re complejo también, porque a veces es como acciones concretas, como de, no sé, tener un servidor propio u otras estrategias así netamente técnicas que son concretas, y otras veces es más de en qué ambientes te metes con la práctica, dónde la mostrás, dónde hablas de código libre y otras cosas, muchas, pienso yo. Eh, Eso para empezar. Vale, buenísimo. Ah, No, 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 dale, si dale. quieres vas tú, Laura. No, no, adelante. Dice primero, entonces. Ok. Bueno, pues creo que pues sí, un poco coincido, bueno, más bien coincido con lo que dice Iris, justo de la cuestión técnica de los servidores, que pues un poco como justo también pues lo dicen, ¿no? Con el colectivo Click, bueno, el colectivo Click, pues lo técnico es político, entonces yo no echaría como en saco roto eso, porque, o bueno, como que no lo dejaría como tan de lado, siento que en el caso de Piraña Lab es algo como muy importante, justo por las como cuestiones políticas que hay detrás de quienes producen, quienes desarrollan, en dónde se consume, qué se puede hacer como en tal o cual país o lugar
dependiendo de pues las políticas económicas, que al final pues tienen que ver como con esto que llama, perdón, Walter Mignolo, de pues el colonialismo, ¿no? Al final, pues la colonialidad, ¿no? O sea, como el colonialismo es como la etapa histórica y la colonialidad es como esta extensión de eso mismo, como de esta matrix de poder que se extiende como en múltiples niveles. Y bueno, además de lo anterior, pues también considero que las formas de cuestionar como la forma en la que te organizas, cómo te organizas, y bueno, no solamente eso, sino creo que ahora en lo particular, pues también creo que tiene que ver, por ejemplo, pues con la autogestión y bueno, con otros aspectos que quería mencionar, pero tal vez lo dejo para más adelante. Y ya, si quieres, continúa, Laura. Bueno, pues la Salpicadera nace como un colectivo, quizás, o red, más bien nosotros preferimos llamarnos red. De pues como unas primeras experiencias con Alexandra, con Olivia, y empezamos como a cacharrear, como a manera más de pensarnos cómo construimos amistades, nuevas redes, lejos de esos nombramientos violentos. Y allí entonces nos empezamos como a reflexionar, como a desenganchar también de esos nombramientos quizás coloniales, o eso es como un poco el ejercicio que día a día vamos desarrollando desde el hacer, desde el juego también, desde la experiencia. Entonces creo que hay pues como unos lugares muy polifacéticos de lo que es la Salpicadera, porque no solo está atravesado como por la técnica, sino como por una reflexión alrededor de esos, pues de esos procesos de recuperación quizás de las memorias y de nuevas miradas, en tanto también lo colectivo, lo personal, el cuerpo también consideramos que es algo político. Por lo pronto eso. Bueno, hola con todas, con todos. Gracias por este espacio. Es siempre bonito tener estos encuentros virtuales ahora. También son bonitos los presenciales, más a veces. Asintría es una plataforma un poquito monstruosa, un poquito deforme, que ha tenido a bien como absorber cuanta experiencia y conocimiento que sentía coherente, que tenía a su alrededor y que iba aprendiendo, ¿no? Tal cual el caso de ahorita, porque creo que la introducción que ya se ha dado ha sido muy, muy bonita, muy clarificadora, muy inspiradora en varias cosas. La primera idea desde la que se empieza a trabajar en las Asintrías es desde el sonido, desde la escucha y sus posibilidades políticas también, ¿no? Si bien parte de una práctica, digamos, más artística, siempre ha sido como muy sensible a analizar el impacto en las personas de estos haceres, ¿no? Y desde esa curiosidad, pues, han habido muchas herramientas que se han explorado. Personalmente he tenido la suerte de explorar muchas herramientas, aunque no he profundizado en ninguna. Pero sí he visto, y desde la plataforma hemos visto la posibilidad de encontrar esto y transferirlo, ¿no? Pasarlo a otras personas, moverlo entre los entornos. Y lo del código, el live coding y estas perspectivas también llegan así, ¿no? Pero todas estas ideas, creo yo, pues no son técnicas, no son frías, no son cosas que simplemente satisfacen una necesidad, sino que vienen plagadas de una nube de circunstancias, de vivencias, de conexiones. Y diría que también está ahí uno de sus principales valores políticos, ¿no? Y valores como posibilidad de sentir hoy y como posibilidad de analizar y cuestionar
cómo esto impacta en nuestra vida cotidiana y cómo nos despierta todo el tiempo a nuevas cosas, ¿no? Porque precisamente esta colonialidad o esto es como una idea que se nos ha insertado desde el momento cero de nuestra vida, es más, muchísimo antes de eso, y básicamente nuestra vida consiste en descubrir eso y comenzar a liberarlo, a transformarlo, a comprenderlo, ¿no? Es una práctica extraña porque es como quitarse capas, ¿no? O comienza con la quitada de capas. Entonces, bueno, siento que el código o estas ideas aportan bastante ahí, y creo que en lo que hemos conversado ahorita también se va demostrando, y seguro se va a mostrar más mientras seguimos charlando. Eso. Buenísimo, me encanta. Justamente, bueno, han surgido ahí varias palabras clave, como, no sé, las cuestiones técnicas, los saberes, las memorias, ¿verdad? Las cuestiones de lo colectivo, el cuerpo, lo político y la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues justamente de eso se trata, y pues esto que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Son cosas que efectivamente nos impactan a cada uno de nuestros pueblos, ¿verdad? Y, y como bien decía Marco, es algo con lo que estamos marcados, ¿verdad? Desde que nacemos, y día a día estamos trabajando por quitarnos como es eso, ¿verdad? De encima. Entonces, bueno, justamente este espacio surgió bueno, la idea de este espacio surgió hace un tiempo, justo em, pues en este auge, ¿verdad? Del fascismo aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Reciente, ¿verdad? Em, que venían ya estallando las denuncias, digamos, como de todas estas cuestiones fascistas que han estado sucediendo, y pues del 2019 y pues antes, ¿verdad? Pero este auge, ¿verdad? De estos gobiernos de acá. Entonces, la idea es justamente, pues bueno, cómo desde nuestros colectivos nos posicionamos de manera explícita, ¿verdad? En contra de estas actividades y estas violencias que se están realizando en nuestros pueblos. Entonces sí, entonces empezamos a hablar ahí con Santi y luego con Malitzin, y pues bueno, surgió la idea de sentarnos a hablar el día de hoy y también convocar a diferentes trabajos que nos hicieran como reflexionar sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, me gustaría un poco saber cómo se han bebido, digamos, como estas cuestiones que Esas estoy hablando, ¿verdad? experiencias, claro. ¿Aló? Por mi parte, o sea, creo que Click como colectivo no lo afrontó así, tipo, vamos a armar una convocatoria o una residencia para desarrollar cierto tipo de cuestión que se vincule directamente con eso, pero sí hay gente que desarrolló obra tocando esos temas. Toro Tumbo tiene un par de temas, eh, que fue su forma de empatizar con esa situación. No sé si como colectivo nos ocupamos de esas cuestiones así, pero sí hay otras, a veces tratadas en la obra y a veces tratadas como en la manera en que resolvemos los problemas que se nos cruzan, desde, no sé, no tener un recurso para hacer algo, porque nuestro frente es la cultura, siento, me parece que es así. Algunos chicos tienen como espacios específicos de militancia donde, bueno, ahí resuelven de distintas maneras y eso también se cuela hacia el grupo y está buenísimo porque, digamos, hay como mucho debate alrededor de cosas sencillas, como si se comparte el código o no de una obra u otras cuestiones así, que también hablan del poder y cómo se
desparrama y cómo funciona en tu vida hasta lo cotidiano, ¿no? Ni hablar redes sociales y toda la situación. Pero bueno, es un tema. Yo pienso mucho en la situación esta de manejarse sí o no únicamente en el Fediverso o en espacios como más puros en cuanto a el manejo y el toqueteo de datos, por ejemplo, que es una forma de dominio y de fuerza y de colonización, ¿no? Y de reproducción de esa colonización. Qué sé yo, es difícil. Por ejemplo, Click no maneja presupuestos en general, o sea, hay un fondo Click cuando hacemos alguna presentación y de casualidad por ahí nos pagan y está el fondo Click, que a veces lo usamos para viajar a La Plata o cosas así, algún traslado más que nada, pero de ahí como a poder bancar un servidor. Hubo unos hacklas que nos facilitaron espacios, por ejemplo, para hostear algunas cosas. Algunos compañeros hostean cosas en sus Raspis. Pero bueno, es como, no estamos institucionalizados, Click, como colectivo. Es verdaderamente un colectivo horizontal de gente re diversa y esa solución, por ejemplo, no se nos presenta como colectivo. Pero sí hay eso. Creo que en los círculos del live coding en general hay una reflexión constante sobre la tecnología y cómo funciona el poder. Pero sí, son temas súper pertinentes y re interesantes. Yo a veces me pregunto esta cuestión de si usar bien el lenguaje que hizo Luis Navarro, como para hacer música, a partir de Tidal está hecho, pero como con una reformulación de la cuestión de sentido, ¿no? Al usar el español y trabajar con ritmos que son propios del folclore de esa región, que ahí es donde se rescata algo de lo que pasó antes y que así nos llega, y de reivindicarlo. Yo a mi manera traté de abordar diferentes ritmos de acá y también con Rafro exploro los ritmos folclóricos de otra región que no me es propia, pero con la que trato de empatizar. A veces es con mayor seriedad académica y a veces es simplemente un juego, pero con ese corazón, digamos, en esa voluntad. Y creo que además esto de esparcir no de esparcir, de querer conectar con otra gente en situación de igualdad, como de empatizar, también es muy importante. Y creo que es diferente a cualquier otra cosa que yo haya vivido, y para mí es una elección y una posibilidad de cambio que también me da fuerza para seguir. Y nada, y en la mitad está la depuración, porque une acá, o sea, es esto, nacimos con esta condición, entonces para mí es como, bueno, eso, no sé, tengo en mi identidad cultural una mezcla que es igual de genuina que la previa a la colonización, y es muy difícil eso. Y creo que le pasa a un montón de gente. Bueno, me voy a mutear ahora, hablen ustedes, por favor. Bueno, yo voy a hablar de pronto de... Bueno. Ah, ok, vas. Ay, perdón, creo que se cortó un poco. No, vas, Laura. Ay, perdón. Bueno, ¿pero me escuchan bien? No sé, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Bueno. te escuchamos, te escuchamos. A ver, pues hablabas como de la situación de como estos estallidos sociales como en el cono sur, y que pues hasta hace muy poco pues todavía seguía como muy en caliente todo esto en Colombia. Y bueno, a ver qué sucedía o qué yo sentía que estaba sucediendo dentro de, digamos, de nuestro organismo como cuerpo colectivo, es la salpicadera, y es como, obviamente, eran cosas que nos choqueaban mucho, muchas veces no podíamos... por diferentes motivos actuar como con algo
mucho más concreto, más visible si se quiere, pero creo que todos estábamos como en la dinámica, bueno, cómo vamos a apoyar el movimiento social, el estallido social, desde dónde nos estamos parando, desde dónde nos enunciamos, y por qué justamente, y por qué empiezan a surgir preguntas como por qué justamente nos interesó en un principio ejercicios como el life coding, ¿no? Porque finalmente creíamos o creemos en la potencia política que tiene el life coding, en tanto también se plantean modelos de aprendizajes horizontales. Y entonces ahí vamos desilvanando como la idea también de querer pensarnos o esos órdenes históricos y cómo entonces desde nuestras prácticas podemos gestionar y preguntarnos sobre esos categorías sociales, ¿no? Que finalmente pues la idea de nación también nos problematizaba, por ejemplo, porque no, bajo la bandera de nacionalidad, justamente, también se justifican hechos de violencia atroces. Y tiene que ver también con esos modelos muy coloniales, ¿no? Modelos que nos permean, que incluso seguimos naturalizando en tanto pues, como sociedad, y pues que son quizás estados-naciones muy pues falocéntricas, inamovibles. Particularmente la situación en Colombia también la atraviesa como la situación del narcotráfico y que empalma con tres monstruosidades que es como el devenir o el ser colonial, el feudalismo, unas lógicas muy feudalistas, porque finalmente como que quienes, como se estructura el poder acá en Colombia son, pues, muchas veces los apoderados son, pues, gente que tiene que ver con el narcotráfico, que muchos son políticos incluso vigentes, y que piensan que más o menos están mandando en su finca, ¿no? Entonces, como una idea muy feudal. Y por otro lado, el modelo, pues, neoliberal que despoja al individuo de su cualidad de ser, ¿no? Entonces, claro, todas estas preguntas empiezan a operar y a justamente reflexionarnos y a sentir que definitivamente si íbamos a hacer life coding y porque decidimos desde unos lugares políticos, asumirlo como desde una experiencia no solo estética, sino política, y bueno, lo estético es político también, sino entonces cómo empezamos a gestionar cosas desde el life coding y cómo también todos estos lugares de representación hegemónicas habían que desestructurarlas desde nuestras prácticas que básicamente son como, yo lo veo así un poco como dos columnas vertebrales, que es como como los laboratorios o los ejercicios pedagógicos y pues ya las presentaciones. Entonces, por ahí nos movimos harto, quizás mucho desde la pedagogía. Creo... Adelante. Dale.
Dale, Ok, Randy. bueno, no, que creo que, bueno, aquí se han tomado como dos puntos importantes. Bueno, por Iris, la parte de, bueno, resaltar la diversidad y creo que con, con esto que estabas hablando, Laura, em, me lleva mucho a esta parte de, em, ok, algo que se ha hablado recientemente, digamos, como en chats y así, que es justamente el F-Coding, ¿verdad? Más como comunidad o sea, que la práctica de solo escribir código, ¿verdad? O sea, que hacia ese tipo de cuestiones, digamos, como que enfocarnos en estas acciones, ¿verdad? En estas prácticas de encontrarnos y hacer estas cosas, ¿verdad? En conjunto, son pues justamente lo que le dan, digamos, como esta posición política, ¿verdad? Que más bien, bueno, nos invita a compartir, ¿no? Que es justamente, pues, posicionarse, digamos, como, ¿qué más posicionarse, digamos, en contra de las cuestiones coloniales y así, que compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso, Sí, yo creo que en Click, por lo menos desde mi experiencia, ese es el punto más fuerte y creo que es igual de concreto también que otras cuestiones más técnicas, como que creo que la vida de Todis cambió. Raffer una vez lo dijo en el encuentro cibercumbiero y a mí me pareció genial, que el live coding nos atraviesa a Todis y nos modifica también. Eh, y esa es una de las cuestiones. En los grupos, por lo menos en Click se cuida un montón, es un espacio donde muchas como lógicas o relaciones de poder que se esperarían se subvierten. Ahí las personas que, digamos, como vos podés saber lo que sepas y vas a tener igual una voz y un espacio para mostrar lo que haces y compartir, y si necesitas una ayuda, te la van a dar. Y si tenés, no sé, como esa liviandad, esa paridad en el manejo, en el vínculo, eh, creo que subvierte un montón de reglas. Es un espacio en donde generalmente venimos, se nos ofrece y a la vez venimos peleando o peleamos como más lugar las mujeres también. Y se respeta eso como un símbolo también, ¿no? Y como concretar un cambio. Eh, entonces, para mí el live coding es un espacio dentro de mi vida en donde puedo experimentar esa sensación de que las cosas sí cambian cuando hay voluntad y cuando hay cierto tipo de compromiso como con estas ideas, más que nada como reconocer el poder, cómo se maneja, cómo se mueve todos los días a diario y cómo viene también a través de la historia de nuestras familias hacia atrás. Eh, a mí me parece hermoso que suceda y me da mucha alegría poder participar de todo este gran movimiento, que creo que viene, digamos, bien parido, incluso desde sus raíces coloniales o que provienen de sectores donde han sido imperio también. Eh, y ese guiño de empatía y solidaridad también me da esperanza sobre el cambio posible. Eh, también me lo cuestiono hasta qué punto, eh, pero bueno, ahí vamos. El tema de lograr como autonomía tecnológica es súper importante y re pertinente e implica como una organización ya distinta porque se necesitan recursos específicamente para eso. Y bueno, en Click como que creamos, nos metemos en aventuras, tratamos de expandir la comunicación y el intercambio con otros artistas, lo pensamos también dentro de nuestro propio territorio y bueno, y ahí vamos. ese es el desafío, ¿no? Es el desafío, digamos, como el alcance, ¿no? O sea, como ir pensando los alcances y, ¿verdad? Em, y eso es, creo que justamente cosas que a veces nos nublan de ver las pequeñas cosas que también estamos haciendo. Bueno, tal vez no pequeñas, son gigantes al estarlas, digamos, al estarnos juntando.
Em, y sí, bueno, ¿qué ibas a decir, Marco? Iba a compartir unas resonancias de esto que hemos estado compartiendo, eh, pues porque reconocerse como un ser o una persona colonizada también es un trabajo muy sinuoso y complejo, ¿no? Eh, entonces, sí, todo este aparataje del software libre, de estas posibilidades tecnológicas de ahora, aporta herramientas para esa conciencia, aporta herramientas para poder encontrar caminos que nos ayuden o contribuyen a salir, pero también es una herramienta, no sé, colonizadora, ¿no? Per se. Todo lo que nos saca también al mismo momento nos mete. Me resonaba una frase que escuché hace algunos años y que parecía como imposible, no recuerdo quién la dijo, pero era eso de o programas o te programan, ¿no? Que era no sé, 3 años o 4 años de tener esa frase y que sonaba como una cosa un poco tal vez media conspiranoica, ¿no? De estas inteligencias artificiales futuras y robots dominando personas y cambiando sociedades. Pero a la práctica un poco funcionó más bien en una accesibilidad a esta visión del código, ¿no? A una democratización, a acercarse a esta posibilidad, que es algo ya estructural en un sistema contemporáneo, ¿no? Es algo con lo que tenemos que vivir y en lo que debemos también apoyarnos para desarrollarnos, porque ya es parte de lo que hoy vivimos como sociedad o occidental o mestiza u originaria, ¿no? Estamos ya muy vinculadas a ella y me hacía resonar también como este pico fascista, diríamos, o pico de este tipo de violencia que se ha dado recientemente, tampoco es una novedad, ¿no? Es una cosa que tiene pues los 500 años que comentamos hoy día, pero nos ha agarrado en un momento en el que ahora todas las personas tenemos otro nivel de información, ¿no? Creo que una de las principales consecuencias de este tiempo famoso de la enfermedad es que ya casi no hay personas que no sepan lo que está pasando, ¿no? Tal vez esta enfermedad reciente es como el conocimiento más difundido en la historia de la humanidad, ¿no? Debe haber contadísimas personas que no saben que esto está pasando o ha pasado, y ya con estas herramientas, estos nuevos sucesos también llegan de otra forma, ¿no? Y también me resonaba, por ejemplo, esta carga colonial que también trae el life coding y que no lo descalifica, ¿no? Es una condición de conciencia también hacia estas herramientas. Me resonaba un poco de manera agradable cuando yo supe de esta historia de cuando el algo rave llega a Colombia y se encontró el algo rumba, ¿no? No sé si a Colombia, pero a Medellín sí específicamente. Esa era como una respuesta de apropiación. A mí esa cosa me fascinaba, ¿no? O lo que comenzó Iris también, este lenguaje de Luis, que ya trae un idioma muchísimo más cercano para personas que precisamente nos sentíamos lejos por el inglés, o que también comenzamos a comprender el papel colonizador del inglés de hoy, ¿no? Cómo también nos llega aportando otras cargas, nos va imponiendo otras formas, ¿no? Pero si bien todo tiene que venir estilo yin yang, ¿no? Con su lado claro y su lado oscuro, sin que yo quiera decir cuál es el bueno y cuál es el malo de ambos lados, sí aporta mucho en conciencia. Y eso podría ser o sería algo bastante fundamental como herramienta o como base para ir a la práctica, ¿no? A donde podemos tener, como también había mencionado, esos comportamientos que alguna vez los escuché como micropolíticos, ¿no? Porque no se trata de leyes o tratados internacionales gigantes que son como los macropolíticos, sino son como las pequeñas leyes de mi vida o de mi colectivo en la que decidimos de manera directa, ¿no? Y el código aporta, toda esta idea que se sale de la computadora abiertamente, aporta y contribuye muchísimo a esta conciencia. Bueno, perdón, Randall, que te interrumpa. Solo quería comentar algo antes de que se me vayan varias ideas. Es que creo que han dicho como varias cosas pues muy pertinentes y bastante como pues
no sé, que me dejan como reflexionando. Por ejemplo, lo primero es como sobre esta cuestión de lo técnico. O sea, yo creo que en parte sí es importante porque pues al final las personas son las que sostienen, como un poco lo que mencionaba Iris, ¿no? De que para que hubiera un desarrollo tecnológico realmente generado pues desde como este territorio que le podemos llamar Latinoamérica, que bueno, también es como justo cuestionable, ¿no? Y ya lo preguntaba Iris en alguna ocasión, ¿no? Sobre cómo el por qué seguirle llamando como América y como otras formas posibles. Uy, esa es justo la pregunta que seguía, pero Ok. Si ahorita quieres la... hazla. No, no, Pero yo adelante, creo adelante. No, sigue, 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 sigue. Ok, va. Y bueno, entonces, pues sí, ¿no? Como, bueno, de entrada, como el por qué seguirle como llamando de esta manera. Y creo que, o sea, en algún momento a mí, bueno, y bueno, en general a mí me late como la idea de apropiación, pero de repente, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, o sea, no sé, como en el caso de, bueno, no puedo pensar en un caso en específico, ¿no? Pero supongamos que en algún momento, por ejemplo, en ya sea una lucha, como una comunidad, inclusive como un lenguaje más allá del español, pensando que el español pues también es colonial, ¿no? Bueno, entonces, de alguna manera, como el pensar en apropiación, digo, es una palabra que funciona como dentro de este contexto, pero a mí me gusta como esto que menciona Silvia Rivera Cusicanqui, de poner pues los conocimientos como en igual, ¿no? Como en momentos que se equiparan y no poner como uno sobre otro o como ponerlo como en cuestiones como binarias de como lo colonizador o como la colonialidad y lo no colonial, porque pues es como una especie de callejón sin salida, ¿no? Entonces, pues al final no podemos, como ya lo decía Marco, como evitar pues, pues este mundo pues colonial o colonialista en el que vivimos, porque pues aquí nacimos y de alguna manera es como el momento histórico que nos ha tocado, pero creo que sí es importante, por ejemplo, rescatar como saberes comunitarios, incorporarlos, por ejemplo, como a la práctica de life coding, preguntarnos inclusive como más allá como de lo técnico, por ejemplo, cómo decolonizar el life coding desde el mismo material, ¿no? O sea, cómo sacarlo de la computadora, llevarlo como a otras formas de computar, pensando también en los tejidos como una forma de cómputo, como este proyecto de Constanza, ¿no? De Kipu, en donde para mí es como un ejemplo que justo pone como en una balanza, bueno, no en una balanza, pero sí como en una relación de equivalencia epistémica, el saber como de, pues, milenario de los incas, con esta forma de almacenar información a partir de datos binarios guardados en códigos, en color, en nudos, en torcidos, con la información pues binaria que digamos se almacena como en una computadora y cómo eso además digamos se incorpora con esta parte electrónica y hace sonar, ¿no? Y entonces como que es una especie de como coexistencia o como no sé cómo llevarlo, como tal vez una especie de ecosistema, como de epistemologías diversas, que yo siento que, bueno, por lo menos ahora es a lo que estoy intentando hablar. Y bueno, regresando un poco a la parte como de apropiación, de repente yo me siento como un poco rara porque, por ejemplo, en mi caso, pues al igual que la mayoría de los leaks latinoamericanos o las personas que vivimos como en este territorio llamado Latinoamérica, pues nuestras raíces son muy diversas, ¿no? O sea, como tenemos familiares o como gente que a lo mejor abuelos no sé, de Italia, de Inglaterra, de España, pero pues también como pues raíces más de acá, de los pueblos originarios. Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi abuela era una mujer indígena de esta comunidad, bueno, como este pueblo ñañú, que bueno, en español es otomí, y, por ejemplo, a ella, cuando estaba todo este proceso, justo de lo que mencionaba Laura, de la consolidación de la nación a partir del nacionalismo y de lo mexicano y de exaltar como la cultura, porque, bueno, es muy diversa además, es como también homogeneizarla de lo mexicano, la mexicaneidad, retomando como lo indígena, pero como lo indígena como una especie de monocultivo, que además imponía como el español, como una lengua en la que debían de aprender porque era la lengua del Estado, pues mi abuela simplemente dejó de aprender español porque la iglesia, que en ese momento también estaba como, pues aunque ya era, digamos, había como esta separación como del Estado y la iglesia de alguna manera por tener la infraestructura se encargaba de la educación, pues al final ella dejó de aprender, dejó de hablar otomí simplemente porque pues había como toda una estructura en donde pues se marginaba,
se ridiculizaba inclusive y pues hasta la llegaban a golpear, ¿no? Así en la escuela por hablar su lengua. Y obviamente mi mamá pues fue como de, güey, yo no quiero vivir eso, o sea, mejor hable español y ya, ¿no? O sea, como que luego fuchi. Entonces de repente yo tengo esa necesidad como de jalar, como esa raíz que de alguna manera como que siento que está como cortada, un poco como los códigos o como los quipus que quemaron, que destrozaron, que inclusive no se puede como saber muy bien qué es lo que hay como ahí, o sea, qué es lo que dice, porque no se tiene como el código para descifrarlo. Entonces, pues al final lo que hay es una reinterpretación también de eso. Y bueno, un poco siento que salí un tanto del código, iba y venía, pero como que sentía que eran como algunas cosas que me surgían justo como de escucharles. Y ya por último, una cosa que mencionaba Iris antes de comenzar, que tiene que ver un poco con lo que, bueno, con el 12 de octubre, no sé si supieron, pero en México quitaron la estatua de Colón de Paseo de la Reforma, que Paseo de la Reforma es, digamos, el discurso institucional de, a partir de obras de arte en un espacio público, en un monumento, que, digamos, tiene el objetivo de conmemorar un hecho, pues lo quitaron, ¿no? Bueno, también por todos los antecedentes de, pues, pues de que tiraban, ¿no?, los monumentos de Colón en diferentes partes del mundo. Entonces, antes de que lo tiraran, pues decidieron quitarlo. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner a Tlali, bueno, la historia ya se la saben. Entonces llegaron las mujeres y dijeron, pues este vato que le están, digamos, comisionando esta escultura que no representan a nada y a nadie, que nada más está como, digamos, jugando un poco el discurso oficial del Estado, pues, digamos, al final hubo una carta de parte de los artistas en donde justo apelaban a una representatividad en la cultura, pero pues hay una cosa que rebasó, ¿no?, como esta discusión un tanto como académica, artística, que es básicamente la realidad, y la realidad atravesada también pues por la violencia, por las desapariciones, por las violaciones, por los feminicidios y por todas las mujeres que se movilizan alrededor de eso, que llegaron y ocuparon el espacio, ¿no? Y entonces, pues ahí el discurso es también como una confrontación. Y yo siento que en el live coding, o sea, no sé de alguna manera cómo eso puede ocurrir también como en el live coding. Siento que pues justo hay iniciativas como las que hace Laura, junto con Juliana Ortigosa, de las mujeres al borde del ruido, o como varias de las cosas que hace Click, o inclusive como lo que se organiza, bueno, también lo que se organiza en Asimetría, y varias iniciativas como pues que de repente son como diferentes nodos. Siento que también son como esas disputas, ¿no?, desde lo artístico, como pues enfrente del canon, que al final pues cabría preguntarse como cuál es el canon en el live coding, que pues es un poco, pues ya ni para qué responderlo si ya sabemos. Y ya, hasta ahí la dejo. Ay, yo quería agregar algo, voy a aprovechar que Marian trajo su historia personal y a su abuela, para decirles que me súper interpela. Mi abuela falleció hace relativamente poco y tiene una historia también muy cruzada con el guaraní, que es una lengua que sigue viva porque en Paraguay es la segunda lengua oficial, pero en Argentina fue mucho más violenta, digamos, el sometimiento, fue mucho más violento el sometimiento de la gente, al punto de que a mi abuela la golpeaban en el colegio si usaba guaraní, que era la lengua que usaba en su casa con sus padres. Y eso me sensibiliza un montón. Por ejemplo, ahora la semana que viene vamos a viajar 3 de Click a Corrientes, que es una provincia en Argentina. El interior de la Argentina creo que tiene nosotros acá tenemos una sensación menos rural y más alejada de lo feudal, aunque igual se siente el peso de la injusticia. Y vamos a trabajar con artistas mujeres de allá, algunas de las cuales sí hablan guaraní, y también Cuom, que es otro grupo, otra comunidad que fue completamente arrasada, o casi completamente, mucho más que el pueblo guaraní. Y creo que digamos, esa licencia poética de, por ejemplo, lo de Toro Tumbo, que usó audios de las protestas en Chile, y nosotros ahora con estas artistas mujeres de Corrientes y Resistencia, Chaco, otra ciudad cercana, es una licencia que nos podemos permitir también porque el live coding nos permite a todos tener voz. Yo no sé si en otros ámbitos, si estuviese en la académica escribiendo composiciones en el ámbito de la UNTREF, podría tener esa clase de libertad.
creo que acá es adecuado además que pase. Y eso tiene que ver con el aspecto político del live coding como práctica y como práctica comunitaria también. Bueno, querías hablar sobre mi abuela. Nada. No, pues buenísimo. Pues justamente, o sea, creo que una de las cosas que nos toca recalcar en nuestras colectividades y en nuestros espacios es justamente pues esta diversidad, ¿no? Entonces es como el llamado a justamente celebrar nuestra diversidad constantemente y la diversidad en las diferentes cosas que estamos haciendo y cómo somos y de lo que pensamos. Y pues justamente ese es como el llamado, digamos, como de estos espacios y cosas que ya hemos estado haciendo. Mira, no tengo mi cámara. Que ya hemos estado haciendo y que justamente es como, ok, sigamos justamente y pues motivándonos, ¿verdad? A ir tomando estos caminos, viendo, encontrándonos nuevamente para ver cómo en algún momento llegaremos, ¿verdad? A tener como estos otros recursos para ir moviendo y pues otras cosas, ¿no? Y pues bueno, eso, otra cosa que también es importante es justamente cómo hacer llegar, o sea, cómo abrir estos espacios, ¿verdad? Cómo abrir estos espacios, cómo llegar a otros lugares, ¿verdad? Cómo salir de estas pantallas, cómo movernos con otras comunidades y justamente cómo mostrar estas capacidades de agencia, ¿verdad? Estas capacidades de autonomía tecnológica. Y eso, con nuestras prácticas. Entonces, bueno, ya así como de cierre, para, entonces, hace como un año y algo, hubo un post ahí en el de Live Coding Latinoamérica que, que hablaba sobre, pues la idea de hablar, de ponerle a estas agrupaciones como Live Coding de Abya Yala, ¿no? Em, Qué debate, amigo. sí, ese fue un debate bueno y pues justamente pues resonó bastante con nosotros y así. Entonces, bueno, me gustaría saber como qué piensan sobre eso y pues justamente pues la importancia de ir retomando, digamos, como otras maneras de pues, denominar nuestros territorios y así, ¿no? Y cómo eso incluirlo también en nuestras colectividades. Bueno, en Click pasa un poco eso, que es lo mismo de la salpicadera, ¿no? Esto de no buscar un nombre que no haga una referencia a un territorio, por ejemplo, hablando ya desde el español o desde el inglés o el idioma que elijas. Creo que fue a partir de ese debate en Facebook que creo que surgió el tema de, bueno, loco, ¿y por qué no se usa el software que se produce acá? Ese debate lo trajo Diego Villaseñor. Y a partir de eso para mí fue hermoso, porque a partir de ese debate y de ese tira y afloje de ideas y de quedarnos así, bueno, sí, debate, no voy a decir pelea porque no, pero como en ese encuentro de ideas, terminamos, por ejemplo, con Diego, terminamos incluyéndolo en un proyecto y con Bembi y con Moonshaker y presentándonos a un festival online de afuera, del suelo colonizador. Este era el Pixel, no me acuerdo en qué país, en Noruega, algo así. Perdón por mi mala memoria. Pero esto para mí fue maravilloso, fue como una acción concreta que un poco puso en juego algo de la autonomía, ¿no? Bueno, valorar el trabajo autónomo también de nuestros compañeros que están creando software. Pero bueno, es algo como que también va sucediendo. En Click se desarrollaron Flock, por ejemplo, en una búsqueda de tomar contacto y de seguir llameando y conectando con gente de otros lugares. Y bueno, qué sé yo,
por ahí no está en un servidor propio o colectivo, eso también sería interesante, o de una universidad. Pero bueno, es un código libre que está ahí y que nos permite hacer música en conjunto y poder plantearnos proyectos, que a veces son digitales, pero también el día de mañana pueden ser concretos. Para mí encontrarme con la comunidad de Colombia fue re importante y creo que en algo del esparcimiento del Bitcoin tiene que ver con gente que se pudo también mover, conectar, conocer. Hay algo así como el contacto que es muy importante y creo que en otros círculos y en otros entornos no se da tanto como acá. Eso. Ya, yo le voy entonces. Considero que esta revisión es parte de la evolución, el desarrollo y la, dirían, ¿no?, apropiación o reapropiación. Hace rato Marian mencionó algo que a mí me dio una cachetada, aunque es muy obvio. El español es colonizador, ¿no? Y un momento antes yo lo había presentado como una especie de salvación en este caso. Pero sí, esta es una dicotomía constante, ¿no? De todo el tiempo estamos en ese despertar y en ese proponer. El lenguaje es una enorme posibilidad de ese desarrollo, ¿no? Pero también está esta doble posibilidad, digamos, porque el español, si bien se recibió de la forma más violenta, hoy es una oportunidad para que nosotras en territorios tan dispersos nos podamos comunicar, entender, pero también desde un propio hablar, desde un propio uso de palabras, desde un propio uso de acentos y propias influencias que vienen de todo lado. Y así es como se ha construido el contemporáneo, diría, occidental, ¿no? Toda esta colonización también les ayudó bueno, ayudó muchísimo a los colonizadores porque aprendieron mucho de aquí, ¿no? Se llevaron mucho que volvió. Yo creo que el life coding también entra completamente en esa categoría, también está hecho por nosotras, a pesar de que volvió en esa forma y la recibimos pues con lenguajes en inglés y todo eso, también está muy hecho de lo que se ha desarrollado siempre aquí y ha pasado aquí, y parte de ese crecimiento está en esa revisión constante, ¿no? A mí me encanta mucho este caso de Medellín, de la Algo Rumba, ¿no? Tomaba mucho sentido ahí. Es más, sacándolo de ahí, hasta puede sonar más ilógico. Ahora, también tenía mucho sentido el discurso de que la palabra Algo Rave simbolizaba o representaba un movimiento mundial, ¿no? Una cosa que sí era común, pero esa naturaleza de renovarse y de generar nuevas formas, nuevos modos, es natural y es necesario, ¿no? Al respecto, pues Aviala es como también un término que ahora parecería ser como uno de los mejores candidatos para reemplazar Latinoamérica porque está muy difundido, porque también tiene esta función de ser más rápidamente entendido, pero también seguro pronto va a caducar en ese aspecto y van a venir otros términos que comiencen a tomar más sentido en el tiempo y en los territorios, ¿no? Igual en el caso de esta etiqueta de life coding, ¿no? Que no solo tal vez cuestionaríamos el life coding Latinoamérica, sino el mismo life coding, ¿no? Y he escuchado otras formas de utilizarlo que tienen mucha coherencia y que están en español, bueno, en el idioma colonizador que nos une ahora, ¿no? Como cuando le llaman código creativo o por ejemplo, de Marian escuché eso de código al vuelo, ¿no? Me hace mucha lógica, me hace entender mucho cómo o sea, me parece coherente al explicar cómo es ese proceso, ¿no? Y también es interesante presentarlo más que como life coding, ¿no? Porque, no sé, de repente aquí, cuando esa práctica llegó aquí, se impregnó de tantas otras cosas que la etiqueta life coding también ya le queda chiquita, ¿no? Y tiene que desbordarse y esa es parte natural, necesaria del desarrollo. Qué lindo el código en vivo. Bueno, hay cosas como súper bellas que han mencionado. Por ejemplo, me llama mucho la atención pensar cómo, cuál es el canon dentro del life coding.
Y es algo que, pues sí, que definitivamente yo también me vengo cuestionando desde hace un buen tiempo. Sobre el lenguaje, creo que pues hay muchos teóricos muchas teóricas, teóricos, eh, pensadores que han reflexionado sobre pues el lenguaje. Ya Fanon decía que el habla también se enmarca dentro de unas morfologías y el buen hablar también responde a asumir unos comportamientos culturales y tiene asimismo se soporta en unos pesos civilizatorios. Y creo que pues a lo largo y ancho de estas regiones pues se vivió ese proceso absolutamente violento, como bien lo señaló Marianne, de imponer un lenguaje que es el español, un idioma, que finalmente sí, de todas maneras, per se el lenguaje es una tecnología colonizadora, en tanto nos propone unos ordenamientos y eso también propone ordenamientos de pensamientos. Y por eso también es interesante y era muy interesante pensarse, al menos, por lo menos, en esta región de Colombia, pero que también probablemente responde a países como Venezuela, Panamá, y era como las múltiples lenguas que existían y que bajo la idea o esa enmienda de pensarse un país o crear una identidad de país, pues se crearon todo ese proceso de españolizar a unas regiones, en donde también los centros de poder culturales se posicionaron en unas ciudades específicas, ¿no? Entonces allí también empezó a existir también esas jerarquizaciones sociales y a despreciar y a crear relaciones violentas con todo aquello que nos identificaba con ese modelo de nación. Entonces, claro, de todas maneras, yo, bueno, eso por un lado, y es como, entonces, cómo no sé, cómo competir contra eso si finalmente fue como como un proceso tan violento, ¿no? María Esteves, sí, tiene algunos textos que como señala que finalmente de todas maneras existe la pervivencia de los pueblos, y yo sí creo que nos debemos de acobijar un poco por esos modelos de pensamiento también, porque de alguna manera siento que si no también subvertimos y que lo veo un poco imposible si no logramos acogernos a otros modelos de pensamiento, lo veo un poco imposible, ¿no? Yo soy muy de la idea de que con el juego se puede subvertir ese tipo de epistemes, si se quieren, del lenguaje y de la concepción, pues. Por ejemplo, siento que las niñas, los niños son unos grandes personajes que controvierten el lenguaje en tanto los despojan de ese de ese sentido que se le ha dado culturalmente. Creo mucho en el juego, por eso yo insisto mucho en que quizás una de las potencias también del life coding es el juego. Es también permitirse no sé,
jugar con los sonidos, explorar con los sonidos, no enmarcarse dentro de esos esquemas tan rigurosos que a veces los músicos tenemos. Y por otro lado, unas escuchas reales, pero también pensemos que estamos bajo unos esquemas también de unas escuchas muy colonizadas. María Esteves, por ejemplo, también nos recuerda, nos recalca todos los procesos, también llenos de simbolismos violentos, donde el sonido empieza a representar unos sonidos muy característicos, empiezan a representar ejercicios de poder. Por ejemplo, los aperramientos, ¿no? Mandarles los perros, y muchas veces cuando narra Esteves que cuando sentían los perros, sobre todo esos perros grandes, no eran los perros de estas zonas, pues entonces sentían la muerte, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de colonizaciones, igualmente, por ejemplo, les quitaban las orejas, es absolutamente simbólico porque también había unas correlaciones desde la escucha con cosmogónicas, unas relaciones también de ejercer su cotidianidad, que estaba relacionado con muchas cosas. Entonces, eso pues como por un lado, yo de todas maneras siento que siempre es importante de alguna manera estar en un momento, en contingencias, no estar cómodo dentro de los lugares. Como bien lo señaló Randall en algún momento, pensarse en un agenciamiento también de los dispositivos, también, porque igualmente, hoy en día sabemos que todos estos dispositivos necesitan un montón de elementos que usualmente son de extracción minera, y pues eso también tienen otros procesos violentos súper colonizadores. Acá en algunas regiones con el oro es una cosa terrible. Entonces, bueno, pensarse ese tipo de agenciamientos también. Y por otro lado, también Marian señaló algo que me pareció maravilloso, y es cómo trasladamos quizás algunos ejercicios que nos propone Life Coding, quizás a lo más territorial. Y me parece muy interesante porque pues en la medida que también estos modelos económicos nos proponen trasladar el trabajo a solo el computador, entonces básicamente los espacios de lo íntimo y el trabajo se empiezan a difuminar, ¿no? Entonces caemos en un continuo, lo llama Remedios Zafra, un continuo no poder tener párpados, siempre tener los ojos abiertos, y eso me parece de alguna manera terrible. Hay una reflexión también de Zafra en un libro que a mí me parece bien bello y habla sobre la fragilidad, y la fragilidad que también nos propone como los modelos de trabajo que hoy se proponen también, de todas maneras, nosotros en Latinoamérica o en Avia Yala en particular, como pues muy precarizados por un lado, quienes optamos por pensarnos vivir quizás de estas experiencias creativas. Me gustaría también desligarme de esa categoría de arte. Y pues como muy se me fue la paloma, pero quería decir algo importante. Era
bueno, la reflexión era como básicamente el computador, el pixel es nuestro, quizás nuestra interacción principal y todo el entorno se vuelve solo el fondo del paisaje. Y eso a mí me parece absolutamente terrible, y en parte también porque el deseo y el futuro también se empiezan a convertir en objetivos de cumplimiento de trabajos que te van eh, eh, te van adjudicando poco a poco o vas adquiriendo poco a poco en la medida que estás tan precarizado. Entonces, eso yo lo llamé como eh, eh, cansancio, eh, como, medicado, bueno, no, espera, es que le puse un nombre a ese tipo de cansancio. Bueno, sí, un cansancio farmacológico de agotero, y es que como que te van cansando con trabajos y entonces tu objetivo y tu deseo, y el deseo se vuelve entonces el trabajo o el cumplimiento de unas metas, y entonces todo se empieza a difuminar y también a homogeneizar los deseos y los futuros posibles. Entonces, creo que ahí, que, en volver a lo territorial, al ejercicio territorial, al ejercicio de lo colectivo, al ejercicio de, de los modelos, pues, no sé, de las redes, construcción de redes, pero también en territorio, creo que también pueden haber buenas apuestas. Santi había pedido la palabra, pero repienso que todo esto que dice Laurita tiene que ver como con una inacción de los cuerpos, de ir y ocupar los lugares a veces, que lo mencionaba Marian. Y es un problema. Pero a la vez creo que el light coding y las ideas que están atrás y como todas estas otras ideas que vienen más ligadas a un activismo tecnológico, como pueden potenciar el cambio desde esa inacción del cuerpo, ¿no? Incluso conectadas a nuestras pantallas, hay algo que podemos propulsar e impulsar y permitir que exista también. Por ahí lo veo un poco yo, en mi caso, desde la práctica colectiva y el intentar como conectar con gente y crear más que nada. Sí, ahí cierro, digamos, como esa idea de que efectivamente, pues algo que se ha reforzado todavía más y que se va a reforzar directamente con esto que ha estado sucediendo en la pandemia y lo que había ya estado sucediendo antes de la pandemia, que tomemos el espacio público, ¿verdad? Y que creemos espacios públicos, ¿verdad? Porque efectivamente hacia ahí va moviéndose todo este aparato estructural y pues eso. Entonces, había una acotación que iba a ser... Ah, sí, Santiago, ¿no? Sí, exacto. Ándale. Sí, justo esto que acabas de mencionar, sobre los espacios públicos y lo que se ha mencionado antes, lo que mencionaba antes Laura sobre la mención a los niños y las niñas, lo que había mencionado mucho antes sobre pedagogía. Y hemos hablado mucho también desde el colectivo de Life Coding, ¿no? Y de la gente que está dentro de estos colectivos, la gente que rodea estos colectivos. Pero no sé si alguna vez también han sentido algún tipo de responsabilidad hacia la gente fuera del colectivo, ¿no? Digamos, sobre todo hoy en día que la palabra o la acción colonial muchas veces viene de parte de las tecnologías también, ¿no? Y como
tecnologías que se imponen a la gente, desde redes sociales, etc. Y son gente que las usa a diario, las ha involucrado en su vida, pero quizás no, no llega a tener quizás la información que gente, por ejemplo, que está enmarcada en el live coding o en el trabajo con código sí tiene acerca de cómo trabaja, ¿no? Entonces, esta pequeña frase que mencionaba Laura claro, tener los ojos abiertos, ¿no? A veces puede ser que hoy en día la gente que trabaja con código tenga los ojos abiertos, un poco más abiertos hacia ciertas cosas que otras personas no. Entonces, no sé, ¿ustedes han sentido tal vez un peso, una responsabilidad, o sienten que hay una responsabilidad desde la gente que trabaja con código hacia la sociedad? Eso quería. Bueno, me gustaría responder tu pregunta y también como mencionar así rápido unas cosas. Me gusta así un montón también como la idea del algorumba, regresando un poco como a la idea de también lo que mencionaban tanto Marco y Laura de descentralizar los espacios, no solo como de espacios físicos, sino como de los lugares. Y les quiero comentar rápido que aquí en México hicimos como una cosa que se llamaba algo asada, que básicamente es como una carne asada, pero algorítmica. Entonces era también como una forma como de utilizar esa misma idea. Entonces la idea era como hacer carne asada mientras hacías live coding. Y pues estuvo muy interesante porque la gente, pues de ahí en Jalisco, pues bueno, en Guadalajara, decía, güey, pues es que aquí hagamos lo que hagamos, pues al final no tiene la misma visibilidad que lo que se hace en la Ciudad de México, simplemente porque no es la Ciudad de México, ¿no? Y también esto que preguntaba Marco, ¿no? Si la categoría de live coding no se está quedando chica y también como esa etiqueta de lugar, ¿no? De Latinoamérica. Y de repente pensando en la experiencia de los zapatistas, en donde como una acción política para pues un poco también desestabilizar la acción del gobierno, bueno, como la acción paramilitar del gobierno, lo que hacen es como no como suscribirse a los espacios políticamente determinados por el Estado, sino que, digamos, hace como sus propias demarcaciones y como pues sus formas también como de pensar el territorio, de repensar, ¿no? El territorio. Entonces me quedo pensando si no también sería necesario un poco eso en el live coding, ¿no? O sea, como que más allá del nombre también fueran como, que un poco ya pasa, ¿no? Con estas, digamos, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, pero como estos espacios en donde justo no solamente fuera como de un país, una ciudad, una región, sino como algo en donde, digamos, se acordara como de manera más amplia, que también siento que ya pasa como tanto con Click o con Asimetría. Y bueno, como esta idea de desdibujar el territorio. Sobre el lenguaje, definitivamente creo que es necesario problematizar el español, pero al final el español es lo que tenemos más a la mano, es lo que hablamos. Y creo que a mí sí me parece como pues importante utilizarlo también como un primer momento de este proceso como de decolonizar el live coding, que pues ya sabemos que la mayoría del código se escribe en inglés y todo lo que ya han mencionado, pero también como llevarlo a esta idea de, por ejemplo, cuestionar el mismo lenguaje, que ya también ocurre aquí, pues nosotros estamos utilizando pues otras formas, por ejemplo, de nombrarnos o como de utilizar pronombres o lo que sea. Y les quería mencionar también uno de estos lenguajes que hicimos en esta, bueno, con Reggaeton, justo con Luis Navarro, con Jessica y con Emilio, en donde en Ecuador, en Quito, con un colectivo de chicas, hicieron un lenguaje que se llamaba Sucio XXX, bueno, Susix XXX, y básicamente era un lenguaje transfeminista reggaetonero, en donde pues de alguna manera el español, pues digamos, era como también darle la vuelta, por ejemplo, a las letras machistas del reggaetón y bueno, como hacerlo también como una reivindicación de esos insultos aparentemente, pero pues desde este posicionamiento transfeminista, utilizando el lenguaje y la música también como una posición política. Y hacer ruido con eso, ¿no? Hacer ruido en el lenguaje, tanto en el live coding como pues en el lenguaje tal cual, ¿no? En el lenguaje natural, que yo siento que eso pues ya está ocurriendo tanto dentro como fuera del live coding. Pues sobre el trabajo que mencionaba Laura, creo que sí es como muy importante porque ahora con la pandemia, bueno, en un seminario de maternidad que estoy tomando del MUAC, justo hablaban de eso, ¿no? De cómo, pues, digamos, para todas las personas está siendo difícil, pero imagínate
imagínense para las mujeres que tienen hijos pequeños, que tienen que trabajar, que pues a lo mejor maternan solas, o sea, es como una cosa así bien densa. Y pues sí, o sea, el trabajo como que no acaba y continúa, y además es como pues algo que de alguna manera sí es como esto que menciona Laura de el cansancio farmacológico del trabajo, ¿no? En donde pues no paras de hacer cosas o tienes que estar como en multitask porque si no, no funciona. Y creo que el repensar, que aquí aprovecho como para mencionar que estoy muy agradecida con Marco porque justo yo me encuentro como en este proceso de adaptarme como pues al estar viviendo como con mi hija, digamos, el también pues hacer las cosas que hago de manera como artista, pero también hacerla con ella y también pues pensar que de por sí ser mujer y ser artista es bien complicado y ya quedas como automáticamente en segundo plano. Ahora ser artista, ser mujer y ser mamá en Latinoamérica pues es como todavía más complejo, ¿no? Y sí, creo que sí es importante como pensar también el trabajo desde las múltiples como aristas que eso puede como pues conllevar, y no solamente como en el caso de las mujeres, sino pues en general para las personas de las diversidades sexuales que también como digamos tienen familias ya sean como pues filogénicas, bueno, como de sangre o no de sangre, como una especie de familia como expandida, también como criticar como esa misma idea de familia y como pues también hacer como estos cuidados colectivos, ¿no? De las infancias. Y bueno, sobre la pregunta que hacía Santiago sobre cómo incluir a gente fuera del colectivo, es interesante porque justo ese rato estábamos pensando que en México realmente no hay un colectivo de life coders o de life coders, sí, bueno, no hay un colectiva como tal, porque pues Piraña Lab, pues al final somos Dorian, Emilio y yo, invitamos personas y así, pero pues realmente somos como una especie, bueno, nos pensamos como una especie de engranaje que se va articulando con otros, con otros, ¿no? Con otros engranes, ¿no? Pero realmente como que pues es como poroso, ¿no? Como que entra y sale. En el caso de Top Lab México, pues al final es como un espacio de gestión, pero realmente pues no es que digamos, tú y tú y tú y tú y tú somos como Top Lab, o sea, realmente es como muy ambiguo. Más bien es como una comunidad, o sea, más que un colectivo es una comunidad de personas que hacen una actividad y que pues simplemente se identifican, nos comunicamos, pero digamos no hay como un canal oficial más allá de este espacio que gestiona Malitzin, pero realmente ya en la práctica como tal, o sea, no es que se tomen como decisiones en la asamblea o cosas por el estilo. Y es interesante justo porque de repente el cómo incluir a las mismas personas luego se preguntan como de cómo ser parte de life coding, es como de pues simplemente hazlo, o sea, como que ahí están las cosas y así. Y creo que, ay, perdón. Creo que sí siento de repente, o bueno, no siento, sino hay veces en las que inclusive como, pues las personas me preguntan cosas y bueno, estoy segura que no solo a mí, seguro también les pasa a ustedes, o hay como la necesidad de gestionar talleres, de compartir el conocimiento, justo lo que mencionaba Iris, ¿no? Sobre las herramientas que se desarrollan en Latinoamérica que no se están usando, o sea, creo que un poco ese fue el meollo de cómo surgió Piraña Lab, o sea, como de estas herramientas que sabemos que usamos, pero que al final somos 3, 4 personas las que lo utilizamos, quién las creó y quiénes son los amigos de quien las crearon. Entonces, creo que sí era importante para nosotros expandir también el uso, ¿no? Y como hacer este acto de colonizador, pero también como pues desde una pedagogía crítica. Y pues sí, o sea, creo que pues al final pues sí hay como una especie de onda como expansiva que me gusta pensarla como justo no en este ámbito como colonizador, sino también, o sea, más bien como pues en una especie como de ir tejiendo redes o de ir haciendo como pues estos vínculos, conexiones en donde pues vas compartiendo el saber, ¿no? Lo que pues más o menos como sabes, conocer los recursos como e ir construyéndolo, ¿no? También como pues sí en colectividad. Entonces, pues sí, o sea, creo que pues al final el life coding, pues a lo que mencionábamos ya como de sus raíces coloniales, creo que sí es un buen, pues es una práctica que definitivamente se diferencia de otras por la apertura, ¿no? De entrada de la comunidad a partir como también de un planteamiento ético que se hace desde las mismas herramientas, que si bien son criticables, tienen como varias cosas que yo considero en particular que sí son bastante rescatables y por las cuales también habría que estar como preguntándonos y cuestionando. Yo quería comentar un poquito también
partiendo también de lo que dijo Marian ahora y como convocatoria a la pregunta que hizo Santiago de cuál es la responsabilidad entre comillas, el afuera, ¿no? No el afuera porque eh, es que suena como que reconocemos una especie de élite y quien está en la élite, ¿no? Eso suena un poco de afuera. Pero diría quien aún no se nos ha vinculado, las personas con las que aún no nos hemos vinculado. Y había esta gran, esta frase bonita que venía de esta idea de la cultura libre, que decía que las ideas son como el fuego y solo se mantienen cuando se transmiten. Entonces, eso, al menos yo lo he entendido como que cada buena idea que alguien se encuentra, lo primero que tiene que hacer es contarla, ¿no? Cada vez que te encuentras con algo que tú crees que es bueno y que sirve a las personas, hay que transferirla. Entonces, eso es un poco lo que o lo que estamos intentando hacer por aquí también, ¿no? El life coding tiene posibilidades como que en este tiempo en que también gracias bueno, no sé si gracias, pero un poco como consecuencia de este tiempo reciente de esta gran enfermedad, las computadoras o las posibilidades de las computadoras en casa se han masificado. Es mucho más sencillo tenerla. Ahora, hay una súper implicación medioambiental, como también lo mencionó Laura, pero ya estando en las casas las computadoras, saltar de ahí al código es cuestión simplemente de voluntad y tiempo. Ya no está mediado por esa imposibilidad técnica de ser algo que me supera, que está lejos y de las que ya no puedo ser parte, ¿no? Y la naturaleza del código es abierta, ¿no? O sea, estás trabajando con código, estás viendo todo tal cual, cómo se hace, cómo se forma. Entonces esa transparencia también contribuye a que cada quien lo tome desde su propia conciencia, desde sus propias posibilidades y que también ese aprendizaje se vuelve rápidamente un aporte en la transferencia. Yo pienso que una de las mejores cosas que podemos hacer ahora es eso, transferir, compartir, irradiar, y eso va a permitir el ideal nuestro de hacer una comunidad que cada vez crece más. ¿No? Eso también desde adentro, porque también desde fuera esto podría ser no bueno para la mayoría de personas, y es una subjetividad. Pero mientras desde aquí lo veamos bueno, la responsabilidad afuera podría materializarse en, en transferir, ¿no? Compartir y distribuir lo que se conoce para que también se mejore y crezca con las otras personas y luego vuelva, ¿no? Porque eso también nos beneficia individualmente y como consecuencia colectiva. Buenísimo. Pues sí, justamente ese sería como una de las cosas por las que estaríamos abogando en este espacio, ¿no? Es justamente ese llamado a seguir compartiendo, a seguir construyendo espacios, a seguir vinculándonos de X o Y manera, digamos, desde nuestras posibilidades, con las diferentes cosas que pasan a nuestro alrededor, justamente a llevar, digamos, como nuestras prácticas más allá, pues de la pantalla o del código, sino que justamente, pues trascienden todo eso, y que justamente nos llaman a también traspasar las fronteras, ¿verdad? A comunicarnos y estar manteniendo, digamos, como un mayor flujo de nuestras conversaciones, de las cosas que están sucediendo y esto, ¿verdad? Entonces, bueno, para justamente ir a ver las cosas que nos presentaron, digamos, a partir de la convocatoria. Em, Estaríamos cerrando este espacio. Si alguien quisiera, digamos, como dar un mensaje así como de cierre, o algún comentario, este sería el momento. Gracias por haber organizado este encuentro y habernos juntado un rato. Así es, pues muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes.
muy bello verles nuevamente, ¿verdad? Y saber que están ahí haciendo cosas, ¿verdad? Y que motivando a otras personas. Espero que la próxima vez que nos veamos sea en vivo, ¿verdad? Estaría Físicamente. buenísimo. No estamos Y tan lejos, ¿ah? No no estamos tan estamos tan lejos. Podemos lejos, no caminar estamos tan igual. lejos. Eso es, justamente. Entonces, bueno, hacemos el pase ahí con Santi, que nos va ahora a poner en el streaming todas las cosas que nos enviaron. Así que les mando un abrazo que llegue hasta sus casitas y que tengan una muy buena noche. Se me cuidan. Chao. Muchas Un abrazo muy gracias. grande. Gracias, buenas noches. Un beso. Bye bye. Bye. Bye bye.